Capítulo 26. Las palabras del anciano ayudaron a cerrar la brecha, y mi gente y los sobrevivientes de la escuela comenzaron a hablar en la misma onda. A partir de estas conversaciones, obtuve respuestas a las preguntas que me habían estado atormentando. La semana anterior, la criatura negra había atacado a los dos hombres que estaban de guardia. Todos decían que todo había sucedido en un instante. De hecho, terminó tan rápido que no pudieron hacer nada al respecto. Afortunadamente, después de atacar a esos dos, la criatura negra había saltado por encima de la pared y había salido corriendo como hechizada por algo. Tenía sentimientos encontrados hacia su historia, porque sabía que la criatura negra había venido detrás de Lee Yonuka y de mí después. Fruncí los labios, sintiéndome incómodo mientras escuchaba la historia del director. Parecía recordar la devastación que se había producido ese día. Se llevó los dedos a las sienes y dejó escapar un profundo suspiro, luego continuó. Después de que la criatura negra desapareció, todos los que estaban adentro salieron rápidamente para ver a los dos. Ya habían muerto y estaban en proceso de mutación. Sus venas parecían que iban a estallar, y sus pupilas se dilataban y contraían repetidamente. El director dijo que los había cuidado hasta el final. Lee Yonuka quería que explicara a qué se refería con cuidar de ellos. El director apretó los puños mientras se mordía los labios. Su cabeza, con esto, dijo con la voz quebrada. Recogió la llave inglesa del suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si el dolor que había sentido ese día aún estuviera fresco en su mente. Observé atentamente su comportamiento. Sus hombros no estaban cargados de culpa o miedo. Era un sentido de la responsabilidad que lo aplastaba hasta el alma, un peso que no podía quitarse de encima. Esta responsabilidad suya lo había mantenido vivo hasta el día de hoy, mientras le quitaba la vida. Era, sin duda, un alma pobre. Los demás permanecieron en silencio, y el director respiró hondo antes de continuar. El grupo de adultos más jóvenes abandonó la escuela. ¿Se fueron?, repitió Lee Yonuka. Finalmente encontraron una razón justificable para hacerlo, respondió el director. Me vieron hacer algo inhumano con sus propios ojos. Así que se fueron, así como así. Malditos bastardos, maldijo Lee Yonuka con los dientes apretados, apretando los puños con ira. Los adultos más jóvenes que habían estado buscando cualquier excusa para justificar sus acciones habían abandonado la escuela en el instante en que tal excusa había aparecido. Casi podía verlos acusando al director por su incompetencia y crueldad, reprendiéndolo por el hecho de que les había aplastado la cabeza. Una vez que se fueron, el director tuvo que dar un paso al frente, ya que los ancianos y los niños que quedaban en la escuela estaban indefensos, como plantas marchitas. Había salido a la calle por su cuenta para recuperar la comida y las necesidades que necesitaban. La expresión del director se entristeció. Unos 2 días después de eso, los ancianos dijeron que harían los viajes afuera conmigo. El director miró al anciano, con los ojos bajos. El anciano asintió lenta y silenciosamente. Después de un momento, habló. Él estaba en contra de la idea, pero no queríamos ser una carga. Según el director, los ancianos eran increíblemente tercos. No tenía más remedio que llevarlos consigo en sus viajes al exterior. En el transcurso de 2 días, la mitad de los ancianos habían sido aniquilados. Sus muertes rompieron el corazón del director y amenazaron con abrumar su cordura. Pensó en morir varias veces al día, dividido entre la razón y la emoción. Sin embargo, cada vez que sucedía, los niños estaban allí para hacerle entrar en razón. La forma en que los niños lo miraban renovó su esperanza de caída. Soportó el dolor de salir todos los días. Probablemente tuvo que soportar más sufrimiento a medida que más y más ancianos fallecían. La noche anterior, los niños en su adolescencia media y tardía dijeron que también se unirían. Después de esta revelación, miré al niño que estaba sentado en la esquina. Estaba consolando a la niña, que lloraba en silencio. Lee Yonuka chasqueó los labios y le hizo una pregunta al niño. ¿Cómo te llamas? Yeon Yokin, contestó el chico, bastante bruscamente. Me pregunté si todavía mantendría la distancia entre Lee Yonuka y yo. Lee Yonuka asintió lentamente y luego le preguntó a la chica a su lado. ¿Y tú? Gain. Wu Gain. ¿Wu Gain? Hace tiempo que no escucho el apellido Wu. Él sonrió y continuó. Tomaste una decisión valiente. Apuesto a que no fue fácil para ti hacerlo. Somos diferentes a ellos, replicó Yeon Yokin con el ceño fruncido. Me pregunté si su enojo se dirigía hacia los maestros que los habían abandonado. A mí me parecía que todavía albergaban dudas y desconfianza hacia los adultos, lo que explicaba por qué se mantenían alejados de Lee Yonuka y de mí. Para ellos, Lee Yonuka y yo probablemente no parecíamos diferentes de los maestros, adultos jóvenes y sanos que podían abandonarlos en cualquier momento. Adultos que todavía estaban en su mejor momento, y egoístas en el fondo.
Podía ver por qué se mantenían alejados de nosotros. Después de un momento, el director sentado al otro lado de la mesa habló. No fue una decisión fácil ni para mí ni para los estudiantes. El director confesó que había reflexionado sobre si estaba bien dejar que los jóvenes salieran. No estaba seguro de si era correcto llevar a los niños más allá de las barricadas, dado lo difícil que era tratar de sobrevivir. Luchar con esta pregunta le había costado una noche de sueño. Finalmente, al amanecer de esa mañana, dejó que Byeon Yeok-jin y Woo Ga-in lo acompañaran afuera. Se quedaron cerca de la escuela para que él pudiera enseñarles con qué debían tener cuidado al salir. Sin embargo, un zombi se había acercado sigilosamente a ellos, lo que provocó que Woo Ga-in gritara, provocando así que la expedición se sumiera en el caos. En ese momento, recordé los rostros del director y los niños mientras estaban atrapados en el camerino. Incluso en tal situación, el director había priorizado la seguridad de los niños sobre la suya propia. Recordé a los zombis haciendo todo lo posible por entrar mientras el estudiante luchaba por escapar por el estrecho agujero. El director se había defendido, sin ningún indicio de huir, como si ya hubiera aceptado su muerte. Si no hubiera ido a la tienda de ropa, allí habría encontrado su fin. Los niños, que apenas habían salido, habrían corrido la misma suerte en su camino de regreso a la escuela. Después de haber escuchado todo lo que había sucedido en la última semana, miré a Lee Yeon-uka y respiré hondo. Me estudió un momento y luego se rió. ¿Por qué quieres irte? Gruñido. Dejé escapar un gruñido por accidente. Todos en la oficina del director estaban horrorizados por el sonido. El director se puso rígido y casi pude ver lo que pasaba por su mente. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, el anciano se limitó a mirarnos a Lee Yeon-uka y a mí, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Dijiste que tu nombre es Lee Yeon-uka? Preguntó. Sí, señor. ¿Puedes entender lo que está diciendo? No puedo. Pero puedo notar la diferencia entre sí y no. Lee Yeon-uka respondió, rascándose la frente. El anciano asintió mientras me miraba. Era evidente que toda esta interacción le resultaba fascinante. No podía distinguir por su expresión lo que estaba pensando. Nos miraba a mí y a Lee Yeon-uka con una sonrisa amable. Después de un momento, juntó las manos y dijo, no estoy seguro de si esta analogía es exacta. Sin embargo, sabemos que los animales también tienen sentimientos. Simplemente no pueden expresarse usando el lenguaje humano. Creo que el tipo aquí está en una situación similar. ¿Qué le parece, director? El director respondió con un suspiro, manteniendo sus ojos en Lee Yeon-uka. Él puede entender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Preguntó el anciano. Sí, respondió Lee Yeon-uka. Simplemente no puede hablar. Entonces, ¿cómo se comunican ustedes dos normalmente? Intercambiamos ideas a través de la escritura o los dibujos. El director seguía siendo bastante cauteloso cuando se trataba de mí. Sin embargo, sabía que su curiosidad era tan fuerte como su sentido de la precaución, y se moría por hacer preguntas y saber más sobre mí. Después de un momento, enderezó su postura y se aclaró la garganta. Déjame hacerte una pregunta más. Parecía que todas las demás preguntas habían sido meros pasos intermedios para llegar a la verdadera pregunta. Finalmente fue al grano. Suspiró profundamente antes de continuar. No estoy seguro de poder decirle algo así a alguien que nos salvó la vida, pero ¿por qué nos salvaste en primer lugar? Me parece que su grupo no tiene ningún problema en sostenerse. ¿Por qué salvaste a los débiles como nosotros? No importa cuánto lo piense, parece que no puedo entender tus acciones. Mientras hablaba, vislumbré un destello de deseo en sus ojos. Parecía estar buscando una respuesta específica, pero era una que realmente no podía articular para sí mismo. Sin embargo, me di cuenta de que necesitaba algunas palabras de consuelo. Sabía exactamente cómo se sentía. Necesitaba a alguien que le diera consuelo. En esta situación, el consuelo se valoraba tanto como la esperanza. Pude empatizar con las reacciones del director. La mala sangre entre él y los otros maestros probablemente le había hecho perder la confianza en los demás. Sabía que no debía dejar que algo así volviera a suceder. Miré fijamente a Lee Yeon-uka. Parecía que también se había dado cuenta de inmediato de lo que el director necesitaba. De la nada, recordé la primera vez que conocí al grupo de Lee Yeon-uka. Lee Yeon-uka había sido tan cauteloso como el director, tal vez incluso más. Había estado listo para aplastarme la cabeza con la pala que había estado empuñando en ese entonces. Sin embargo, el acuerdo al que habíamos llegado, el contrato que habíamos hecho, había sido suficiente para traer consuelo a su grupo, y a medida que continuaba, la confianza pronto se desarrolló. Con una sonrisa, Lee Yeon-uka respondió a la pregunta del director. Tiene que haber una razón para que la gente ayude a otras personas. Sus palabras fueron suficientes para conmover al director. Él asintió lenta y silenciosamente.
El anciano también asintió, con una sonrisa en su rostro. Estaba claramente complacido por lo que había dicho Lee Yonuka. El director se puso de pie y respiró hondo. Francamente, todavía no sé si esto es lo correcto. Sin embargo, creo que sería mejor seguirte, por el bien de los niños. Mirarte a ti y a Lee Yonuka, junto con los demás que están contigo, me da esperanza de un futuro mejor. El director no podía mirarme a los ojos, pero pude ver su leve sonrisa. Asentí con la cabeza sin decir una palabra. Lee Jeon-yuk y Kang Geun-yeon estaban cuidando a los niños en el salón de clases. No estaban siendo pretenciosos en absoluto. Al final, la cantidad de cosas que tenías no importaba a la hora de interactuar con los demás. Las interacciones no tenían nada que ver con cosas como la fama o la riqueza. Empatía. Todo lo que se necesitaba era un sentido de empatía, ser capaz de comprender y cuidar a los demás. El director extendió la mano. Una segunda traición me destruiría por completo. No sé cómo actuaré si eso sucede. Había un caleidoscopio de significado y emoción detrás de sus palabras. Nos pedía desesperadamente un favor y, sin embargo, nos amenazaba al mismo tiempo. Me puse de pie y le estreché la mano con fuerza. Sabía que no había forma de que pudiera deshacerse de su ansiedad de inmediato. Mientras estrechaba su mano extendida, ofrecida a mí con una miríada de emociones, esperaba que mi sinceridad pudiera ayudarlo a encontrar una sensación de paz. Después de un breve momento, Lee Jeon-uka habló. Muy bien, entonces. Vámonos antes de la puesta del sol. Todos en la oficina del director asintieron con la cabeza. Después de hacer un recuento, nos dimos cuenta de que había 21 niños, 4 ancianos y el director. Había un total de 26 supervivientes en la escuela. Sabía que necesitábamos más subordinados si íbamos a trasladar a toda esta gente. Salí de la oficina del director, captando la mirada de Lee Jeon-uka y haciéndole un gesto con las manos. Zombies sobre el muro. Necesito convertirlos en subordinados. Siempre supe que el lenguaje corporal era la mejor forma de comunicación entre los seres humanos. Miró atentamente mis gestos y trató de adivinar mis intenciones. ¿Vas a traer a tus subordinados?, preguntó, con voz carente de confianza. Se las arregló para entender lo que estaba tratando de decir. Asentí con la cabeza, y Lee Jeon-uka me dio una palmadita en el hombro, como si adivinar mis intenciones fuera pan comido para él. Tienes razón. Probablemente sea mejor formarse en el campo en el recinto de la escuela, en lugar de hacerlo fuera de las puertas. Esperaremos aquí. Asentí con la cabeza y me dirigí a la entrada principal. Al pasar por delante de la puerta de acero, herméticamente cerrada, vi a mis subordinados sentados en las sombras, examinando las libélulas rojas. Tenía un total de 30 subordinados esperando mi orden. 30 definitivamente no era un número pequeño, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que teníamos, no iba a ser suficiente. Supuse que 5 subordinados para cada persona sería lo óptimo. Sabía que los zombies en las calles harían su movimiento si veían el más mínimo hueco. Si lograban dañar a alguno de los sobrevivientes, también podrían infectarse. ¿Y si reuniera a los supervivientes en el centro de mis subordinados? No. Los zombies, con su sentido de la vista, se sentirían atraídos de inmediato. Tenía sentido que los grupos más grandes atrajeran más atención. Moverse en menor número es la única solución. Dejé de pensar en los detalles y miré a los zombies que se arremolinaban por las calles. Así que la conclusión es que no tengo suficientes subordinados. Manos a la obra. Capítulo 27. Maldita sea, no puedo creer que tenga que hacer esto de nuevo. El dolor de la noche anterior aún persistía, pero sabía que los demás se pondrían en mayor peligro si me dejaba descansar. Me quité el polvo de las manos e hice algunos estiramientos. Luego me acerqué a los zombies que todavía estaban de una sola pieza y podían moverse correctamente. Fortaleciendo mi determinación, comencé a presionarlos. No pasó mucho tiempo antes de que me empezara a doler la cabeza y mis oídos zumbaban constantemente. A pesar del crecimiento de mis capacidades físicas, no podía acostumbrarme a estos dolores de cabeza. Tal vez esto era natural, ya que mi cerebro no podía acumular músculo como lo hacía mi cuerpo. Mis habilidades físicas habían crecido exponencialmente después de darme un festín con el cerebro de la criatura negra. Tensé todos los músculos de mi cuerpo en un intento de resistir el dolor. Gruñido. De repente, un grito desconocido cortó el aire. Me di la vuelta rápidamente mientras trataba de encontrar su fuente, sosteniéndome la cabeza dolorida con la mano izquierda. ¿De dónde viene? No había sido un ruido aleatorio, ni era un sonido que hiciera un zombi normal en la calle. Era más nítido. De hecho, me hizo tensar y poner todos mis sentidos en alerta. Se repetía una y otra vez, como las olas rompiendo en la orilla. Casi se sentía como una especie de código Morse,
como si alguien estuviera tratando de transmitir un mensaje para atraer mi atención. Estoy siendo demasiado sensible. Sin embargo, pude sentir las sutiles diferencias entre las voces de los zombies, de la misma manera que un humano podría distinguir diferentes voces humanas. Los ruidos de zombies que siguieron a este grito agudo sonaban más como los gritos que hacían los zombies en las calles. Se sentía como si los zombies de la calle se estuvieran comunicando entre sí. Miré a mi alrededor y, finalmente, mi mirada recorrió un tejado a cierta distancia. Había un zombi allí, mirándome directamente a los ojos. Mientras continuaba mirándolo, de repente sentí escalofríos que recorrían mi columna vertebral. ¿Qué demonios es ese bastardo? El dolor de cabeza que me molestaba desapareció al instante, reemplazado por campanas de alarma y una intensa sensación de peligro. Cada parte de mi cuerpo estaba tensa y en alerta, como si me indicara que fuera a por ese zombi de inmediato. Mis músculos se tensaron y las yemas de mis dedos temblaron. La ansiedad que se había ido como la marea que retrocedía ahora se precipitaba hacia mí como un tsunami. Tragué saliva. Todavía no había apartado la mirada de mí. Los zombies en las calles normalmente temblarían con solo mirarme, pero esta criatura me miraba fijamente, parada perfectamente quieta. ¿Cree que tiene alguna posibilidad contra mí? Pensándolo bien, supongo que no estará mal que piense así. Esta criatura era diferente de los otros zombies. Era rojo. Corrí hacia el zombi con todas mis fuerzas. Había llegado a la conclusión de que seguir mis instintos era el mejor curso de acción por ahora. No estaba seguro de poder utilizar todas mis habilidades, ya que era pleno día, pero sabía que las mismas restricciones también se aplicarían al otro zombi. Lidiar con un enemigo para librarse del peligro. Era lo más natural. 400, 300, 200, y por último, 100 metros. A medida que me acercaba, identifiqué el edificio en el que estaba el zombi. Corrí directamente a través de la entrada desmoronada y subí las escaleras. El edificio tenía 22 pisos de altura. ¡Bam! Un fuerte golpe resonó en mis oídos mientras subía las escaleras. Había venido de fuera. ¿Está pasando algo fuera? ¿Debería volver a bajar? No. Tuve que enfrentarme al zombi en la azotea. Después de tomarme un momento para ordenar mis pensamientos, reuní toda la fuerza que tenía en mis piernas y seguí subiendo las escaleras. Incluso después de haber completado 22 vuelos, no sentí ni una pizca de fatiga. Tan pronto como llegué a la azotea, miré el lugar donde el zombi había estado parado antes. Sin embargo, la criatura ya no estaba allí. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Miré a mi alrededor como hechizado. Sin embargo, por más que busqué, no encontré rastro de él. Ya había desaparecido antes de que yo llegara, como si ya supiera que yo aparecería. Sabía que los zombis se movían pasivamente durante el día, pero esta característica claramente no se aplicaba a este zombi en particular. Apreté los puños y caminé hacia donde había estado parado antes. Cuando llegué allí, me di cuenta de cómo había desaparecido. Mientras estaba parado en el borde de la azotea y miraba hacia abajo, vi un cuerpo de zombi retorcido que yacía muerto en el suelo. Se había arrojado al primer piso. Se suicidó. Tardíamente, me di cuenta de que el sonido que había escuchado mientras subía las escaleras era su cráneo rompiéndose. Al darme cuenta de esto, me quedé atónito. ¿Cómo puede ser esto? Me recompuse y miré más de cerca el cadáver del zombi, tendido en el suelo. Después de un momento, su cuerpo rojo comenzó a cambiar lentamente de color. Poco a poco perdió su tono rojo y volvió a su color normal, luciendo como cualquier otro zombi en las calles. La sangre que lo rodeaba era la única indicación para mí de que el zombi estaba allí. Me desplomé en el suelo, con la mente en blanco. Repasé mis recuerdos para recordar lo que había descubierto con respecto a las características de los zombis. ¿Cómo es posible que los zombis se suiciden? No hay forma de que uno se caiga del techo accidentalmente. Sabía que no había nada alrededor que pudiera haberlo agitado. Tampoco había pájaros a la vista. Todo lo que había asumido que sabía sobre ellos empezó a no tener sentido. Había deducido que solo podían moverse pasivamente, y que lo mejor que podían hacer durante el día era caminar a paso ligero. Sin embargo, este zombi se había movido activamente y había elegido suicidarse una vez que se dio cuenta de que no podía alejarse de mí. Espera, activamente. De repente me vino a la mente una posibilidad. El zombi había estado actuando de manera impredecible. Me puse en pie para poder examinar de nuevo su cuerpo tendido en el suelo. Ya no emanaba ningún resplandor rojo. Activamente, o bajo control. Es posible que hubiera estado cumpliendo órdenes. Si hubiera sido enviado aquí bajo las órdenes de otra persona, podría haber estado bajo el control de otra persona, sin la capacidad de actuar de forma independiente. Probablemente le habían dado órdenes de gritar cuando me encontró.
Y luego es posible que se le haya ordenado saltar de la azotea si corría hacia él. Un ser que sigue órdenes, junto con el resplandor rojo, prueban su existencia. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de a dónde me llevaba esta línea de pensamiento. Se me erizaron los pelos y mis sentidos estaban en alerta máxima. En algún lugar por aquí, había un ser con ojos rojos brillantes como yo. Era más organizado que yo y tenía más información sobre zombies que yo. Buscaba mutantes especiales como yo. Me pregunté por qué buscaba mutantes y con qué propósito. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza rápidamente. Eso no es importante en este momento. No es el momento de pensar en su causa. Centrémonos en la situación actual. Concéntrate. Lo importante en ese momento era el hecho de que me había encontrado. Bajé rápidamente las escaleras para examinar a la criatura que ya no brillaba en rojo. De su cráneo agrietado brotaba líquido cerebral. Ya no se movía, y no noté nada especial en su cuerpo. Parecía un zombi callejero muerto. Me pregunté por qué me parecía rojo. Los zombis enemigos me parecen rojos, al igual que mis subordinados se ven verdes. Todo esto era especulación, pero era la única conclusión que me parecía convincente. Me puse de pie y me preparé para regresar a la escuela secundaria. Tenía que escapar. Tenía que alejarme de donde estaba antes de que me viera. Esta criatura que es como yo, ¿qué tipo de mentalidad tiene? ¿Cree en dedicar su vida a la supervivencia de los humanos? ¿O amenaza a los humanos? No había forma de saberlo. Tuve que evacuar a todos rápidamente. No tenía ni un segundo que perder. Corrí lo más rápido que pude hasta la escuela secundaria, empujando a todos los zombies que vi que tenían un cuerpo intacto. Tuve que reclutar a más subordinados. No necesariamente para escoltar a las personas atrapadas en la escuela secundaria de regreso a nuestro apartamento, sino para proteger a mi gente de un peligro potencial. Cuando regresé a la escuela secundaria, había reclutado a 27 subordinados. Llamé a la puerta de acero, herméticamente cerrada, acompañado por mis subordinados recién reclutados y los otros 30 que vigilaban la entrada principal. Golpe, golpe, golpe. Después de un momento, sentí a una persona detrás de la puerta de acero. Se abrió y vi a Lee Yeonuka parado allí. Sonrió cuando se dio cuenta de que tenía más subordinados conmigo que antes. Me preguntaba por qué tardabas tanto. Entonces, reclutaste a más subordinados. Entré al campo sin decir una palabra. Notó mi expresión seria y también la reflejó. Oye, ¿está pasando algo?, preguntó, agarrando mi camisa. Me apresuré a entrar, haciéndole un gesto para que discutiéramos el asunto adentro. Me siguió adentro con el ceño fruncido, sintiendo que algo grave estaba a punto de suceder. Entré en la oficina del director y le pedí un bolígrafo. El director sacó su bolígrafo del bolsillo, junto con un pedazo de papel. Enemigo encontrado. ¿Enemigo? ¿Qué enemigo? La criatura negra. Sentí el miedo en la voz de Lee Yeonuka, que también era evidente en su expresión. Era natural que reaccionara de esta manera. No hacía mucho que había visto a la criatura negra. Negué con la cabeza mientras escribía varias letras nuevas. Observó de cerca lo que estaba haciendo y luego salió al pasillo. Quería llamar al resto de nuestra gente. En unos momentos, tanto los hermanos Lee como Kang Eun-yeon estaban en la oficina del director. Contemplaron lo que yo había escrito. Dibujé algunos dibujos simples y agregué un par de palabras para ayudarlos a entender lo que estaba tratando de decir. Yo, el mismo ser, ojos rojos. Me dibujé a mí y al ser de ojos rojos mirándonos a los ojos. Sabía que los ojos rojos exagerados les ayudarían a entender. Por supuesto, esto no era estrictamente cierto, pero no se me ocurría un dibujo mejor para ayudarles a entender la situación. Después de estudiar el dibujo por un tiempo, Lee Yeon-juk finalmente soltó una carcajada. ¿No es esto algo bueno, entonces? ¿Que hay más seres como el padre de So-yeon por ahí? La declaración de Lee Yeon-juk provocó sonrisas en el resto de la sala. Sin embargo, Lee Yeonuka no se rió. Sabía que ahora nos enfrentábamos a una bomba de relojería. El problema era que nadie sabía cuándo iba a explotar. Lee Yeonuka fue la última persona que me vino a la mente cuando se trataba de optimismo. Pensaba en temas que nadie más pensaba. Constantemente indagaba y dudaba, hasta que construyó suficiente confianza. Puede que pareciera pesimista, pero con el mundo en ese estado, no estaba de más tener cuidado en todo momento. Se frotó la barbilla y luego expresó sus pensamientos internos. Son peligrosos. Después de escuchar lo que había dicho, todos dejaron de sonreír. Nerviosamente, Kang Eun-yeon le preguntó por qué. Esto significa que es un zombi pensante. Bueno, el padre de So-yeon también puede pensar. Bueno, para empezar, es una buena persona.
No hay forma de que podamos saber si los otros serían iguales. Esto fue suficiente para que el resto se sintiera nervioso. Continuó, imagínense si uno de los gánsteres se convirtiera en un ser similar al padre de So Yeon. Si se convirtieran en zombies y supieran que pueden reclutar subordinados, ¿no sería obvio el resto? El rostro de Kang Eun-yeon se puso pálido. Su declaración probablemente fue traumática para ella, pero era la manera perfecta de describir la situación actual. Lee Jeon-yuk habló, con expresión preocupada. A los zombies ya les gusta matar. Si tienen un líder que piensa de la misma manera, ¿no sería eso bastante serio? Eso es lo que estoy diciendo. Es por eso que él también se ve tan preocupado. Lee Yeon-uka suspiró y se rascó la cabeza, con la molestia escrita en su rostro. Tenemos que ponernos en marcha, y rápido. Parece que esta criatura está cerca. No está de más ser cauteloso. Está bien, les avisaré a los niños para que se preparen. Jeon-yuk y Eun-yeon, empaquen la comida y las necesidades que necesitamos. En eso. Después de dar a todos sus órdenes, agarró la lanza de acero inoxidable que había traído consigo. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿mover a todos hoy? Probablemente eso no sea posible, ¿verdad? Cuando asentí con la cabeza, Lee Yeon-uka dejó escapar un profundo suspiro, pasándose las manos por el cabello. Podría estar vigilándonos. Puedes diferenciar a sus subordinados de los otros zombies. Asentí vigorosamente. A mí me parecieron rojos. Diferenciarlos de los zombies normales no fue difícil para mí. Lee Yeon-uka asintió y respiró hondo. Correcto, probablemente puedas reconocerlos, ya que puedes distinguir a tus subordinados del resto. Lee Yeon-uka había captado la situación como si pudiera leer mi mente. Su intuición me asombró. Echó otro vistazo a mi dibujo y luego fue al grano. Entonces, ¿cuántos supervivientes crees que podemos escoltar hoy? No pude contestar. No, esa no es la pregunta correcta. Podemos mover a la mitad de ellos. Asentí con la cabeza. Tenía 57 subordinados conmigo. Si lo empujábamos, podríamos conseguir que más de la mitad de los supervivientes volvieran al apartamento. Sin embargo, sería un desastre si la criatura roja atacara mientras yo no estaba en la escuela, así que tuve que dejar atrás a varios subordinados, lo suficiente para proteger el lugar. A fin de cuentas, probablemente solo podría llevar conmigo un máximo de 20 subordinados. Era imposible trasladar a todos los supervivientes a menos que trajera más subordinados. Lee Yeon-uka se sentó en el suelo, masajeándose las sienes. Suspiraba constantemente, como si estuviera repasando y evaluando diferentes escenarios en su cabeza. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Esperaba que fuera suficiente para transmitir lo que quería decir. No puedes defraudar a todo el mundo ahora. Tienes que mantenerte fuerte. Capítulo 28. Después de seleccionar al primer grupo de supervivientes que iban a ser evacuados, reuní a los 30 subordinados que había traído primero a la escuela, y salimos por la entrada trasera de la escuela. Ordene a los 27 nuevos subordinados que monten guardia en el campo y protejan la escuela. Los 8 niños del grupo estaban en la adolescencia o eran más jóvenes. Algunos lloraron y todos se llenaron de miedo cuando vieron a los zombies de color azul. Oye, el director dijo que no debíamos llorar. ¿Lo has olvidado? Pero aún así, tengo miedo. Dijo que los zombies azules aquí están de nuestro lado. No hay razón para tener miedo. El mayor de ellos calmó a los otros niños. Sin embargo, me di cuenta de que el niño mayor también estaba nervioso, a pesar de sus palabras tranquilizadoras. Sin embargo, resistió su miedo y confió en lo que los adultos le habían dicho. Estaba orgulloso del joven. El primer grupo de evacuados no tuvo problemas para llegar al complejo de apartamentos gracias a este niño. No vi ninguna criatura roja en el camino. Envié a los niños a la unidad 505 donde mi gente estaba esperando. Después de ver a los 8 niños, los demás en el apartamento preguntaron por el paradero del resto. Choi Daye parecía extremadamente ansiosa. Levanté mis 2 dedos índices y los agité de un lado a otro, tratando de explicarles que haríamos varios viajes. Choi Daye asintió con la cabeza y me pidió que me asegurara de que volviéramos sanos y salvos. Respondí con un leve movimiento de cabeza y volví a salir. Sabía que teníamos que movernos más rápido. El sol ya caía en el horizonte. En una hora, o incluso menos que eso, el sol se pondría por completo. Eché un vistazo a mis subordinados a mi alrededor y regresé a la escuela con 20 de ellos más. El viaje hasta el apartamento había llevado mucho tiempo debido a los niños, pero ahora estábamos corriendo de regreso. Bueno, para ser precisos, no fue exactamente correr. Mis subordinados estaban, en el mejor de los casos, trotando detrás de mí. Me alegré de que al menos estuvieran trotando. Después de un tiempo,
Mis subordinados incluso comenzaron a correr un poco. Fue una mejora en comparación con el trote que habían logrado más temprano en el día. Entonces, mis subordinados se vuelven más fuertes y yo me hago más fuerte. Desde que me había comido el cerebro de la criatura negra, me di cuenta de que las habilidades físicas de mis subordinados también habían cambiado. Fue agradable saber que había aprendido otra cosa sobre los zombies. Pero bueno, basta de pensamientos ociosos. Seguí hacia la escuela, a un ritmo más rápido que el de mis subordinados. En el pasillo del primer piso, los adolescentes mayores que los niños del primer grupo de evacuados me estaban esperando. La mayoría de ellos parecían estar en la mitad o el final de la adolescencia. Cada uno de ellos llevaba una mochila. Supuse que habían empacado la comida restante o lo esencial. Vi a Lee Yeonuka corriendo hacia alguna parte. Se fijó en mí y se detuvo, luego se acercó a hablarme. «¿Llevaste bien a los niños?» Gruñido. «Buen trabajo, hombre». Lee Yeonuka me dio una palmadita en el hombro mientras se secaba el sudor que le corría por la frente. Parecía que ahora podía sentir la sutil diferencia entre mis gruñidos. Supongo que no mentía cuando afirmaba que podía saber por mis gruñidos si estaba diciendo sí o no. Se despidió de mí y estaba a punto de salir corriendo de nuevo cuando lo agarré de la manga. Se dio la vuelta y preguntó, ¿necesitas algo? Levanté 4 de mis dedos para indicar el número 4. Se quedó allí, mirándome, y luego dijo vacilante, ¿quieres reducir el número de personas en el grupo a 4? Gruñí una negativa. Entonces quieres 4 más. Esta vez, gruñí en señal de aprobación. Lee Yeonuka miró a los subordinados detrás de mí uno por uno. Podía decir de un vistazo que había más subordinados que antes. Él asintió y luego corrió hacia el salón de clases. Regresó con 4 niños más y los hizo unirse a los demás que ya estaban en el pasillo. Cuídense y regresen sanos y salvos. Asentí con la cabeza y ordené a mis subordinados que formaran un círculo cerrado alrededor de los niños. Al igual que había sucedido con el primer grupo de evacuados, nos dirigimos a la entrada trasera. Siendo este viaje el segundo viaje, ya había trazado en mi mente el camino con menos zombies. Gracias a esto, pudimos hacer un tiempo mucho mejor en comparación con el primer grupo. El hecho de que los niños fueran un poco mayores en promedio también hizo que las cosas fueran mucho más fluidas. Durante nuestro viaje, 4 zombies con visión intentaron atacar a los niños. Al tocarme, sin embargo, todos se pusieron verdes. Sabía que, en la situación en la que nos encontrábamos, gritar y amenazar a los zombies era una pérdida de tiempo. Llevé a los 12 niños sanos y salvos a la unidad 505 y regresé a la escuela de inmediato. El sol estaba casi por debajo del horizonte y la oscuridad se acercaba lentamente desde el este. Gracias a esto, mis subordinados y yo pudimos movernos más rápido. Tardé 10 minutos en llegar a la escuela desde el apartamento. Sabía que podría ahorrar más tiempo una vez que el sol se hubiera puesto por completo. Una vez que pasé las paredes de la escuela y entré en el recinto principal, vi a mi gente con el resto de los sobrevivientes en el pasillo del primer piso. Este tercer grupo de evacuados parecía ser el último, ya que Lee Yeonuka también estaba en el pasillo. Me alegro de haber traído más subordinados. Si no fuera por los subordinados adicionales, habríamos necesitado un cuarto viaje. Este tercer equipo estaba compuesto por los hermanos Lee, Kang Eun-yeon, Byeon Yeok-hin, 4 ancianos y el director. Cuando entré en el pasillo, Lee Yeonuka se acercó a mí. Pongámonos en marcha de inmediato. Estuve de acuerdo con él. No había tiempo que perder. Le hice un gesto firme con la cabeza y conduje a mis subordinados y a los supervivientes a la entrada trasera. En el momento en que pasé por la entrada trasera, sentí una sensación de hormigueo. Inmediatamente después de eso, sentí como si algo me estuviera mirando con ojos asesinos. Mis ojos se abrieron de par en par con sorpresa y rápidamente me di la vuelta. Sin embargo, no podía ver nada a simple vista. La sensación, de todas las cosas, venía de la dirección de la puesta de sol, lo que hacía aún más difícil abrir los ojos. Todo lo que podía ver era la deslumbrante puesta de sol y la escuela sorprendentemente silenciosa. La sensación de hormigueo se hizo más fuerte. Sentí como si cada parte de mi cuerpo estuviera siendo arrastrada hacia un pantano. Byeon Yeok-hin notó mi repentina cautela y decidió hablar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay algo por ahí. Fue nada menos que Lee Yeonuka quien cubrió la boca de Byeon Yeok-hin. Lee Yeonuka me miró ansiosamente, todavía cubriendo la boca de Byeon Yeok-hin con una mano. Había reaccionado de manera similar cuando nos topamos con la criatura negra. Lee Yeonuka probablemente había sentido algo inconscientemente, gracias a sus recuerdos de lo que había sucedido en ese entonces. Desistí de regresar al apartamento y llevé a todos de regreso a la escuela. No podía arriesgarme a volver al apartamento sabiendo que había algo ahí fuera mirándonos. Tenía claro que,
Si intentábamos hacer el viaje, las consecuencias serían nefastas. No podía poner en peligro la seguridad de Soyeon. Mis subordinados y todos los que estaban conmigo me siguieron sin decir una palabra. Entramos en el primer piso de la escuela y llamé la atención de Lee Yeonuka. Incluso sin decir una palabra, Lee Yeonuka se dio cuenta de lo grave que se había vuelto la situación y llevó a los supervivientes a un aula vacía. Todas las ventanas estaban cubiertas con tablones. Supuse que había estado ocupado colocándolos antes. Me sorprendió lo que Lee Yeonuka había hecho mientras yo había estado ocupado. Parecía que había preparado este lugar con anticipación, en caso de que los enemigos atacaran mientras yo no estaba. Ordené a mis subordinados que vigilaran el pasillo mientras yo seguía a los supervivientes hasta el aula vacía. Solo entonces Lee Yeonuka susurró: «Hay algo ahí fuera, ¿eh?». Asentí en respuesta. Miré hacia afuera a través de las grietas entre los tablones para evaluar la situación. El sol apenas se veía. Durante nuestro corto viaje, la oscuridad se había extendido por el cielo. Solo entonces me di cuenta de que los zombis miraban hacia nosotros con mis propios ojos. Vi a los seres rojos asomar la cabeza por la ventana de un edificio a 300 metros de distancia. No había podido confirmar visualmente su existencia antes debido a la puesta de sol. Sin embargo, ahora que el sol se había puesto, no había forma de que pudieran esconder sus cabezas rojas en la oscuridad. ¿5? ¿6? No. Había máscaras rojas en el edificio de al lado. Y más en el edificio de al lado. Eran al menos 30. Y todos tenían visión. Para los zombis en las calles, sería sorprendente encontrar un zombi de cada 10 que pudiera ver. En ese caso, significaba que había al menos 300 criaturas rojas ocupando el área. Supuse que tenía que haber un líder entre ellos que nos estuviera atacando. Su abrumador número hizo que el miedo creciera dentro de mí, y comencé a sudar frío. 300 zombis. Era un número absurdo. Puedo proteger a todo el mundo de ellos. Mientras miraba fijamente al espacio, Lee Yeonuka me sacudió para llamar mi atención. ¿Me oyes? Lo miré con curiosidad. Ni siquiera me di cuenta de que me había estado llamando. Toda mi atención se había centrado en lo que había estado viendo afuera. No tenía ni idea de que había estado tratando de captar mi atención. Se agitó un poco y preguntó con fuerza: «¿Qué diablos estás mirando?». Estaban a 300 metros de distancia, y asomaban la cabeza por las ventanas de los edificios. Con el sol puesto, era imposible que un ser humano los viera a simple vista. Sin la capacidad de sentir su presencia de la manera en que yo podía, o reconocer el resplandor rojo, era imposible. Hice la mímica de sostener un lápiz con la mano derecha, indicando que quería un bolígrafo. Lee Yeonuka me entregó el bolígrafo que tenía dentro de su bolsillo. Tomé el bolígrafo y escribí letras en la tabla. Muchos. Después de leer lo que había escrito, todos los supervivientes me miraron con la boca abierta, pero no en el buen sentido. Lee Yeonuka parecía estar a punto de perder la cabeza. Con voz entrecortada, preguntó: entonces, ¿nos persiguen? Asentí con la cabeza, con expresión bastante tranquila. Mi gesto hizo que los supervivientes cayeran en la desesperación. Suspiros y gemidos llenaron la habitación. Lee Yeonuka chasqueó los labios. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen? Hay más de ellos que tus subordinados. Dejo el bolígrafo en la mano y abrí los brazos. Luego hice un gran círculo. Con eso, todos se hundieron en el suelo, con la boca abierta como peces de colores. Muchos padres a menudo preguntaban a sus hijos cuánto los amaban. Yo también le había hecho esta pregunta a Soyeon varias veces cuando iba a la guardería. La mayoría de los niños respondieron extendiendo los brazos lo más que pudieron mientras hacían un gran círculo. Hasta aquí. Cuando los niños hacían este gesto, les traía una felicidad e inspiración indescriptibles. Ahora, sin embargo, el mismo círculo solo traía desesperación y muerte. Lee Yeonuka me miró fijamente. Estaba completamente espaciado. No sabía qué hacer. El tiempo pasaba. Cada minuto parecía 10 años. Uno de los ancianos comenzó a hiperventilar, como si sufriera de claustrofobia. El director se acercó al anciano con una bolsa de plástico como si supiera que iba a vomitar. En ese momento, estábamos todos en un salón de clases. Sin embargo, para el anciano, el espacioso salón de clases debe haberse sentido como una pequeña celda sin salida. Miré al otro lado de la habitación, mirando a los ojos de los sobrevivientes. Todos parecían tener miradas desenfocadas. O miraban fijamente al techo o suspiraban mientras miraban al suelo. No sabía qué hacer. No sabía cómo mejorar esta horrible atmósfera. En ese momento, alcancé a vislumbrar el espejo de cuerpo entero en la esquina del aula. Me vi a mí mismo de pie entre las otras personas con mis brillantes ojos rojos. ¿Qué diablos estás haciendo, hombre?
¿De verdad crees que eres humano solo porque estás en un grupo de otros humanos? Ponte manos a la obra, hombre. No pude evitar sonreír ante lo ridículo que me veía. Me levanté y salí al pasillo. Capítulo 29. Tan pronto como estuve en el pasillo, conté el número de subordinados que tenía. Empecé con 30 subordinados, luego añadí otros 27 en el medio, y recuperé otros 20 después de escoltar al primer grupo de evacuados de vuelta al apartamento. En mi segundo viaje de regreso, había hecho 4 más. Eso significaba que tenía un total de 81 subordinados conmigo. Esto lo convirtió en 81 contra más de 300. El otro lado tenía una ventaja abrumadora en números. Suspiré y me dirigí a la sala de arte. Agarré toda la pintura azul que había y regresé con mis subordinados. A mí también me había invadido el miedo cuando vi por primera vez a las criaturas rojas. Sin embargo, después de ver a los supervivientes perder la esperanza de salir con vida, supe lo que tenía que hacer. Me recordé a mí mismo mi propósito para seguir viviendo, la razón por la que no podía dejar que mi vida terminara a pesar de que era un zombi. Para Soyeon, ¿verdad? Sí, fue para Soyeon. Y por las personas que la habían lavado, alimentado y cuidado mientras yo había estado fuera durante una semana. Las personas que, en ese momento, temían por sus vidas. Sabía que no estaba sola. No, de hecho, ninguno de nosotros estaba solo. Quería lavar su desesperación. Quería mostrarles el significado de la vida, junto con la esperanza de que siguieran viviendo. Quería sembrar la idea del consuelo en sus corazones. Sabía que habría momentos que serían lo suficientemente dolorosos como para hacerme querer rendirme. En ese momento, no me atreví a imaginar cuánto dolor sería. Sin embargo, mientras pensaba en ello, parecía que nunca había habido un día sin dolor. Ni un solo día como humano, o como ser que no pudiera morir. Sabía que el dolor sería inevitable y que tendría que soportar el sufrimiento que me esperaba. Y si ese era mi destino, no iba a ponerme triste, malhumorado o caer solo en la desesperación. Ahora tenía una comunidad. Me reía, lloraba y compartía mis momentos con los demás. Exprimí toda la pintura azul en una paleta para pintar a los subordinados que aún no habían sido pintados. Después de un momento, Lee Yeonuka se unió a mí, miró de cerca lo que estaba haciendo. Suspiró y luego caminó hacia mí, con la postura floja y el rostro completamente erguido. Tomó un puñado de pintura y comenzó a untarla también a mis subordinados. Luego, dijo en voz baja, podemos hacer cualquier cosa si luchamos hasta el final. No estoy seguro de cuántos enemigos hay, pero como no están dando el primer paso, parece que tampoco tienen ni idea de cuántos de nosotros somos. Comenzarán a atacar una vez que tengan una idea de a cuántos de nosotros se enfrentan. Lee Yeonuka tenía razón. Sin embargo, sentí que había otra razón detrás de su inacción. Creí que estaban tratando de seguirnos. Si estuvieran pensando en atacar este lugar, habrían atacado antes, por la entrada trasera. Sin embargo, lo único que habían estado haciendo era vigilar nuestros movimientos a 300 metros de distancia. Apuesto a que tenían curiosidad por saber por qué seguíamos saliendo por la entrada trasera. Probablemente querían saber nuestro destino. No estaban pensando en cortarnos los brazos y las piernas. Más bien, estaban pensando en tragarnos enteros. Finalmente terminamos de pintar a todos mis subordinados. Lee Yeonuka suspiró profundamente, agarrando su lanza de acero inoxidable. Muy bien, entonces. Suspiró como si fuera su último suspiro como alma viviente. Era más pesado que cualquier otro suspiro que hubiera oído de él. Lee Yeonuka se rió débilmente. Sigamos hasta que... Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Miró fijamente sus dos manos. Sin siquiera darse cuenta, la lanza de acero inoxidable que había estado en sus manos de repente estaba en las mías. Empujé a Lee Yeonuka, estupefacto, al aula. Dejó escapar un pequeño grito, aterrizando en su trasero. Miré los rostros de cada uno de los supervivientes mientras ordenaba a mis subordinados que entraran en el pasillo del aula. 1, 2, 3, 4. Una vez que 30 de ellos estuvieron dentro, les ordené que vigilaran la puerta. Los 30 de ustedes, protejan a los supervivientes y maten a todo lo que intente entrar por las ventanas. El resto en el pasillo, maten a los que intentan entrar en el aula. Por último, los que están en el aula, no dejen salir a nadie hasta que yo vuelva. Era una orden sencilla. Maten todo lo que se acerque. Una vez que di mis órdenes, cerré la puerta del aula. Lee Yeonuka se levantó rápidamente, tratando de abrir la puerta. Sin embargo, los subordinados dentro del aula lo detuvieron. No tuvo más remedio que retroceder. El repentino acontecimiento tomó por sorpresa a los supervivientes. Con ellos adentro, me dirigí hacia la entrada del recinto escolar. El amplio campo me dio la bienvenida,
y la fresca brisa de verano besó mis mejillas. El sutil canto de los insectos calmó mi nerviosismo. Cerré los ojos y respiré hondo. Gruñido. Ordené mis emociones confusas. Estaba en paz, todo parecía tan pacífico. El miedo, el nerviosismo, la desesperación o la frustración, ya no me detenían. Cuando abrí los ojos, concentré mi mirada en las luces que brillaban en la distancia. Di un paso tras otro hacia ellos, agarrándome cada vez con más fuerza a la lanza de acero inoxidable. No estaba seguro de cómo describir la situación. Ni siquiera estaba seguro de si había una palabra o frase que pudiera describir mis sentimientos. Oh, no importa. Encontré el dicho perfecto. No voy a caer solo. Era hora de ver quién caía primero en el infierno. El cielo oscuro me empujó hacia ellos, como un barco solitario en medio del océano empujado por olas fuertes y oscuras. Antes de darme cuenta, ya casi estaba sobre ellos. La distancia de 300 metros entre nosotros no parecía nada. En unos momentos, estaba a solo 30 metros de ellos. Me miraban a través de las ventanas de un edificio de 8 pisos. Probablemente se sorprendieron por mi movimiento inesperado. Ninguno de ellos se movió en respuesta, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de curiosidad. Poco después, otro ser apareció en el techo del edificio. Miré detenidamente su rostro. Era diferente a los que había visto antes. No era un rojo normal, sino un rojo carmesí profundo. No sabía cómo describir su color. Era casi del color del vino tinto, el tipo de vino que ha madurado durante mucho tiempo. Todo su cuerpo tenía un tono burdeos. Nos miramos el uno al otro durante un rato, luego desapareció de la vista. Después de un momento, escuché pasos pesados que venían del interior del edificio, lo que hizo que se me pusieran los pelos de punta. Antes de darme cuenta, la criatura había llegado a la entrada del primer piso. Tenía los ojos rojos y brillantes, como yo. Miré a los ojos a la criatura. ¿Está tratando de hablar conmigo? ¿Cómo va a funcionar hablar? Tenemos que bajar al asfalto y empezar a dibujar. Nos quedamos mirándonos. Ambos estábamos esperando a que el otro lado diera el primer paso. Oye, me oyes, ¿verdad? En ese momento, mi mente se quedó en blanco. No tenía ni idea de dónde venía este sonido. La criatura frente a mí tenía sus labios azules bien cerrados. Sin embargo, sabía que este sonido provenía de la criatura que estaba parada justo frente a mí. No había otra posibilidad. Se acercó a mí, con su rostro llenando mi visión, y repitió su pregunta. «¿Me oyes, verdad?» Le respondí esta vez, con los ojos enrojecidos. «¿Cuál es el propósito de aparecer aquí?» Me estaba comunicando con él solo con pensar. No necesitábamos comunicarnos verbalmente. Las señales se enviaban directamente a mi cerebro, como si fuéramos plantas que se comunican entre sí. Esbozó una sonrisa maliciosa y luego continuó con sus propias preguntas. «Ya sabes lo que quiero. ¿Cuánta gente tienes en la escuela?» «Eso no es asunto tuyo. Sé que son tuyos, pero si sigues así, vas a perder. No lo sabes. No necesito que me lo recuerdes». Esta fue una conversación bastante desagradable. De hecho, ni siquiera sabía si lo que estábamos haciendo podía considerarse una conversación. Se sentía como si los depredadores se pelearan por una presa. Se rascó la cabeza en silencio durante un rato. Luego frunció el ceño y continuó. «En este punto, solo me estás pidiendo que te mate. Lo sabes, ¿verdad? Ven hacia mí si crees que puedes». Lo miré fijamente, inclinando la cabeza. Sabía que no podía retroceder en este momento. Si lo hacía, sabía que desenvainaría sus garras y me atacaría de inmediato. La criatura resopló y soltó una risa vulgar. «Grrr. Garr». Aulló al abrir su boca sucia y vulgar. Su risa era demasiado vulgar para siquiera ser considerada una risa. Me miró fijamente a los ojos con una expresión mortalmente seria y me dijo, «Pareces muy engreído. Pero, ¿qué vas a hacer? Nada bueno saldrá de meterse en problemas con nosotros». Mis ojos se contrajeron después de escuchar sus palabras. Aparté la mirada para evitar su mirada mientras procesaba lo que acababa de decir. Decía, «¿nosotros?» Significa eso que no está solo. Es decir, era un zombi que tenía la capacidad de pensar. Si tenían la capacidad de pensar como los humanos, por supuesto que existía la posibilidad de que se movieran en grupos. No podía creer que me hubiera perdido esto. Palmadita. La criatura puso su mano sobre mi hombro. Seguía evitando su mirada. Su tacto no era más que una sensación de suciedad desagradable. Me concentré en su rostro mientras seguía hablando. Estaba frunciendo el ceño. «Oye, Ayusi,
Deberías mirar la cara de la otra persona cuando estás hablando. ¿De qué sirve ver tu maldita cara? Respondí, inclinando la cabeza. Dejó escapar un resoplido bastante estupefacto y dio un paso atrás, mirándome fijamente a la cara. Me miró incrédulo. No sabes nada. Ja 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 ja. Aulló de risa y su tono se volvió más arrogante. Aquí estaba yo, pensando que este tipo sabía lo que estaba pasando. Resulta que no sabe una mierda. La estupidez es realmente lo mejor, ¿no es así? Seguro que tienes mucho coraje. Volvió a soltar su risa desconcertante. Su risa recorrió cada parte de mi cuerpo, dándome escalofríos. Claramente me faltaba información. Esto significaba que tenía el terreno elevado. Ya no se trataba de un tira y afloja. Tenía la sartén por el mango, y yo iba a ser arrastrado hacia adelante por él. Me miró fijamente a los ojos y comenzó a bombardearme con preguntas. ¿Cuántos subordinados podemos tener? ¿Qué pasa si nos comemos los unos a los otros? ¿Qué pasa si comemos humanos? No pude responder a ninguna de sus preguntas. Resopló con la cabeza en alto, como si no hubiera más sentido en esta confrontación. Actuó como si ya fuera el ganador. Continuó de una manera burlona. Oye, Ayusi, si no quieres morir como el hazmerreír, quédate callado. ¿Entendido? La próxima vez que veas a mi pandilla, corre por tu maldita vida. Los demás no son caballeros como yo. Lo tienes. Me quedé callado y me golpeó la mejilla con un dedo. Y, Ayusi, mira a la gente a los ojos cuando hables. O no podremos oír nada de lo que estás diciendo. Hay reglas a seguir. Entiendo. Reglas. ¿De verdad no sabes nada? Ayusi, ¿nunca has visto a otros con los ojos rojos como nosotros? Respondí con una mirada perdida, y él me devolvió la mirada como si se quedara sin palabras. Me pregunté si estaba enojado conmigo. Sin embargo, dada la forma en que me miraba, supuse que no. Más bien, parecía más asombrado que loco. A pesar de su silencio, pude adivinar sus pensamientos por su expresión. Probablemente fue algo parecido a esto. ¿Cómo se las ha arreglado para no encontrarse con ninguna otra criatura de ojos rojos? Después de un momento, miró hacia sus subordinados. Ahora que ya no teníamos contacto visual, dejé de escuchar su voz. No tenía ni idea de las órdenes que daba a sus subordinados. Es por eso que se dice que hay que mirarse a los ojos cuando se comunican. Me di cuenta de que no podía oír nada sin contacto visual. Al cabo de un momento, uno de sus subordinados salió corriendo, agarrando un papel doblado en un rectángulo. Le arrebató el papel a su subordinado, frunciendo el ceño mientras abría el papel arrugado. A pesar de que no tenía ni idea de lo que decían, podía sentir que algo andaba mal. Después de una pausa, me miró con sus brillantes ojos rojos y me preguntó en tono serio, «Oye, Ayusi, ¿dónde diablos está este lugar?» No hace falta decir que no respondí.